Málaga necesita más de 330 familias para niños que son víctimas de situaciones que no han elegido: maltrato, abandono, enfermedades de los padres. Muchos niños que viven una situación complicada, que normalmente irían a un centro de acogida, y bueno, pues hay asociaciones como por ejemplo Infania que están lanzando campañas para que lleguen a familias donde consigan normalizar su situación. Vamos a hablar del trabajo que están realizando, lo hacemos con su presidente, Juan José Casado. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Juan José, ¿qué tal? Vivimos de espalda a una realidad muy complicada, niños que pasan por situaciones de lo más variado, ¿no? Sí, son situaciones muy ajenas a nosotros, en tanto que son protagonizadas por una minoría de personas en nuestra sociedad, afortunadamente, y en ese sentido pues sí que pasan muchas veces desapercibidas por la gran masa de personas que componemos nuestra sociedad. Entonces sí es verdad que suelen ser bastante ajenas, y cuando hablamos de datos pues la gente se sorprende de esos datos, pero bueno, no dejan de ser una parte pequeña de la sociedad, afortunadamente. ¿Es habitual o la pandemia ha aumentado el número de casos, decíamos, pues de abandono, de maltrato, de padres que no pueden hacerse cargo de sus hijos porque, bueno, directamente o están hospitalizados o pasan por situaciones complejas? No ha habido un aumento significativo de las adicciones por culpa de la situación que estamos viviendo. En ese sentido, siempre mantenemos unos mismos números y pueden variar un 5% arriba o abajo, un 10% a lo sumo, de un año a otro. Y es posible que se haya visto algún pequeño incremento, pero no es significativo ni es diferente al que podemos tener otros años. Así que no podemos decir que la situación de pandemia haya afectado. Sí es cierto que evidentemente hay situaciones o hay niños que han vivido situaciones difíciles, puesto que evidentemente fueron despojados en su momento, despojados, bueno, todos los fuimos, pero no pudieron acceder a los recursos educativos y sociales a los que se les va a acudir, y se tenía que mantener en casa como todo. Entonces, evidentemente, eso aumentó la exposición a determinadas situaciones, pero bueno, no ha habido especial, o sea, un incremento alarmante en ese sentido, así que no podemos decir nada en ese sentido. ¿En qué beneficia que estos chicos, a veces incluso hermanos, pasen por distintas familias en lugar de centros especializados? Bueno, básicamente lo que pretende el Servicio de Acogimiento Familiar, que nosotros desarrollamos en Málaga en colaboración con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, es básicamente una alternativa al ingreso residencial. Es un programa que llevamos desarrollando prácticamente 20 años y cada vez es más sólido, cada vez tiene mayor peso. Las diferencias son visibles, en tanto que lo que le damos a estos niños que van en familia es mantener una vida mucho más normal, más natural, de desarrollo en un entorno social y familiar, en vez de hacerlo en un centro. Que no es que en un centro de protección estén mal atendidos, al contrario, están bien atendidos, tienen profesionales que están muy cualificados para atenderlos, pero evidentemente no es un entorno familiar, y de eso somos todos conscientes. Entonces, ese entorno familiar lo que les favorece es adquirir todas las habilidades que nosotros, de manera natural, ofrecemos a los que tenemos hijos, pues le ofrecemos a nuestros hijos, pues, las actividades actuales correspondientes, con sus salidas con sus compañeros, que en un momento determinado se puedan quedar en casa de un amiguete una tarde porque quieren hacer una actividad, que otras veces pues se puedan levantar en casa para poner la tele y ver los dibujos, mientras que se espera durante el fin de semana que se le ponga el desayuno, en fin, un desarrollo normal, ¿vale? Ser capaces de asumir tareas dentro de casa, ser capaces de ponerse en el lugar de los hermanos cuando hay alguna riña
ser capaces de expresar amor y expresar afecto a los que te rodean por lo que pasa a diario en tu domicilio. Sí, es una vida normal. Y en ese sentido, un entorno familiar los favorece mucho más, porque hay un aprendizaje directo con nuevos referentes que están siempre en casa, que están siempre contigo, ¿vale? Que esa es la fundamental diferencia en el centro residencial, que hay personas de referencia, pero no están siempre. Sí, al final un trato personalizado y, bueno, como si fuera al final una familia, que es lo que se trata, ¿no? ¿Quién puede ser familia de acogida? ¿Qué requisitos hay que tener? Pues mira, a nivel de requisitos materiales, solo nosotros, los requisitos que establece la Junta de Andalucía no son requisitos cerrados. Se hace para ello nosotros hacemos valoraciones psicosociales globales de la familia y valoramos a nivel económico, a nivel de requisitos materiales, el entorno. Lo que buscamos simplemente es que la familia tenga capacidad económica para asumir los cuidados de una persona más o dos, para las que se puede, ¿vale? Con independencia de que después pueda tener ayudas económicas, ¿vale? Pero que de manera que pudiese atender esa necesidad. Y después, pues que tenga en la casa sitio suficiente para atender a estos niños, no necesariamente con una habitación para cada uno de ellos, pero bueno, es suficiente para que se puedan desenvolver como cualquiera lo hemos criado en el domicilio de nuestros padres, que a veces pueden compartir el dormitorio y no pasa nada. ¿Cuánto tiempo se quedan en estas casas? Y luego, por otro lado, ¿en qué situación llegan muchas veces los niños? Estas familias deben estar muy preparadas pues a encontrarse con grandes problemas, ¿no? O con rechazo incluso. Bien, empecemos por el final. Los niños especialmente la mayor dificultad que tienen es que no conocemos cuáles son sus experiencias anteriores, ¿vale? Entonces, en ese sentido tenemos que empatar, tenemos que tratar de navegar en dónde se han movido, y nosotros tenemos que un poco hacer el tránsito, la familia tiene que hacer el tránsito hacia que se rijan o asuman las costumbres de la casa, ¿vale? Y esa es un poco la dificultad, lo que tienen que hacer, lo que tienen que trabajar, ¿vale? En ese sentido, los niños no tienen especiales dificultades, las dificultades las tienen los padres, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente lo que viven estos niños pues no es lo normal, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí que existe una pequeña diferencia con un niño normal, pero no por su comportamiento, por su forma de ser, sino por lo que han vivido, ¿vale? Después, ¿cuánto tiempo que estar en casa? Pues va a depender del tipo de acogimiento. El tipo de acogimiento, ya sea de urgencia, hasta 6 meses, temporal, hasta 2 años, o permanente, un tiempo indefinido, pero que tiende a alargarse porque no hay posibilidades reales de reintegración con la familia biológica de los niños, es decir, que no pueden volver con sus padres, van a atender a la necesidad de resolución del caso, ¿vale? Aquí lo importante es la necesidad del niño. Ese es uno de los elementos claves del acogimiento, la necesidad del niño. Y en tanto en cuanto se pueda resolver la situación del niño, pues el acogimiento se podrá resolver. Entonces, los tipos de acogimiento se establecen en función de las posibilidades de resolución, con lo cual tenemos una idea aproximada, pero evidentemente esto no son matemáticas. Y aquí a veces pues, los tiempos se alargan, se prolongan o se acortan, porque hemos tenido acogimientos de urgencias que han durado apenas una semana o unos días, porque las situaciones son muy diversas. Supongo que tendréis testimonios múltiples de las familias que al final le cogen mucho cariño, ¿no? a estos pequeños, y las despedidas muchas veces supongo que serán difíciles. Claro, sí, es lógico, o sea, es normal. De hecho, bueno, no sé, no creo que sea la palabra más afortunada, pero bueno, si hay una despedida emocionante y que es sentida por las partes, eso es porque se ha hecho bien el trabajo. Es decir, de lo que se trata aquí es de que crear relaciones, de que los niños aprendan a relacionarse y a desarrollar su afecto,
¿vale? Eso es lo fundamental. Y en base a eso, si son capaces de desarrollar su afecto, van a ser capaces de querer y a la vez de querer, de poder y de saber despedirse. Porque es lo que hacemos nosotros habitualmente. Nosotros estamos continuamente encontrándonos y despidiéndonos de gente. Pero no por ello somos infelices. Pues se trata un poco de eso, de que ellos aprendan esta mecánica emocional. Y para ello la infancia es muy importante esa educación emocional. Y en la familia sí que encontramos el elemento clave que permite a ellos evolucionar emocionalmente hacia un buen desarrollo psicosocial y emocional de los niños. Entonces, esas despedidas, que evidentemente son duras, que evidentemente son emocionantes, que evidentemente pueden ser dolorosas para la familia lucedora, en el fondo es algo que es lo que se busca, es decir, que haya habido conjunción, que haya habido unión, que haya habido comprensión, que se hayan querido, ¿vale? Porque eso al final es su permanencia. Es decir, esos recuerdos bonitos, a pesar de la despedida, esos recuerdos son los que quedan en nuestros recuerdos y son los que hacen nuestra infancia pues más fácil, ¿no? Felices y poderosas en ese sentido. Bueno, pues una gran labor la que estáis realizando para todo aquel que tenga dudas, que quiera hacer consultas. Se ha lanzado una web, soloquierounogar.org. Juan José, gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos un huequecito y permitir que hagamos nuestra labor. Un saludo. Gracias. Nos vamos a ir ahora al Instituto Río Verde porque se está haciendo una campaña de concienciación a los más pequeños, a los alumnos, por parte de la Policía Local y de Cultura ante las normas con motivo de la pandemia. Vamos a hablar con un agente de la Policía Local para saber un poco los contenidos y cómo lo están recibiendo los propios alumnos. Vamos a charlar con Ignacio Durán. Ignacio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si has dado ya el taller o estás a punto. Pues mira, justamente ahora estamos en uno de los recreos de las clases del Instituto Río Verde, que lo tienen escalonado, tienen estipulado de forma de que no coinciden todas las clases a la misma hora, por lo tanto ahora mismo estaríamos en un receso del recreo. Bueno, hay que difundir y que todo el mundo sepa cuáles son las normas en concreto. ¿Cómo lo están percibiendo los alumnos? ¿Como una imposición o tienen claro realmente que es necesario cumplirlo? Bueno, como sabemos, con una franja de edad un poco delicada a la hora del cumplimiento de las normas, las restricciones, ¿no? Más que nada no por cumplirlas, sino por el hecho de la desesperación que ya causa un poquito en toda la sociedad, la espera, el desconocimiento, el no saber qué va a terminar pasando, los plazos, entonces en ellos, en gente joven, pues esa inquietud se multiplica un poquito por su edad, por las ganas de vivir, por las ganas de relaciones sociales un poquito más abiertas y flexibles, pero lo están aceptando bien. Son personas que están en el mundo, son estudiantes, saben lo que está ocurriendo, lo aceptan y la verdad que están teniendo muy buena aceptación. Las medidas que ellos ya las saben y lo que nosotros hacemos, a mí me ha tocado la parte didáctica, instructiva, de recordárselas, refrescárselas y reforzar ese cumplimiento de esas normas y esas restricciones. Se les informa de todo lo que tienen que hacer, se incide en el uso de la mascarilla, en que se la tienen que poner, en cómo hacerlo. Ellos protestan también, ¿no? Sí, protestan, sí protestan. Yo me he permitido, con la licencia que me han dado mis superiores y la delegación, me he permitido, después de las charlas, los someto a un tiempo de sugerencias, quejas, preguntas, dudas, y ellos ahí se manifiestan y terminan resolviendo algunas dudas las que tienen y otras pues me las traslada a mí como policía para que yo a mi vez se las traslade a mis superiores y a las delegaciones pertinentes, como puede ser a lo mejor ha sucedido el hecho de, les recomiendo que no esperen a última hora de los días de ocio, los días de que salen de fiesta, salen con los amigos, que no apuren hasta última hora para el toque de queda, para volver a su casa a las 11.
Claro, y se quejan de que el último autobús es a las 11 menos cuarto y que hay mucho espacio entre el penúltimo y ese último. Y entonces eso yo lo he escrito y lo he manifestado a mis superiores para que en la medida de lo posible se tome en cuenta. Claro, los horarios en gente joven que tiene que salir, pues evidentemente esto cuesta, ¿no? Distancia social, botellones, claro, todo esto ya no se puede hacer. Sí. Sí, hombre, he hecho referencia a algunas de las quejas que me han manifestado ellos, pero lo que yo les digo y lo que hago caer en cuenta es desde el uso básico de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo momento, en la vía pública, en lugares públicos, y el uso correcto de la mascarilla. También les digo dos pequeñas excepciones que hay, como el tema del deporte o el tema del tomar el sol en la playa. Se las matizo, se las enfoco, se las hago ver cómo es lo correcto y no cómo se puede usar más alegremente por la gente que a lo mejor se cree con el derecho de no usarla, ¿no? Pero le hago ver eso. También le hago ver la distancia social y se la demuestro con mi ejemplo. Yo todo el rato que estoy hablando con ellos mantengo la distancia social de 1 metro, 2 metros con ellos para demostrarles que yo no soy de su burbuja social, por lo tanto mantengo esa distancia. Y ya termino hablándoles de evitar las aglomeraciones, evitar los cúmulos de personas en sitios públicos y aprovecho para hablarles de la ilegalidad de afrontar una fiesta, una celebración, una reunión en sitios públicos y consumir bebidas alcohólicas. Y le hago incremento y le doy el aviso grave de la situación, no solo por la posible multa económica que conlleva, no solo por el incumplimiento de las normas COVID que también las lleva, sino que le incluyo el riesgo agravado del contagio, no solo por aerosoles, no solo por la respiración, sino por el consumo de bebidas al compartir una misma botella, un mismo vaso, un mismo envase y los líquidos y el alcohol y lo que puedan consumir en ese momento. El 9 de mayo llega el fin del estado de alarma. Esto suscita muchas dudas para todos. Entiendo que para ellos también y bueno, la policía local ahora también establecerá distintos dispositivos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir a partir de entonces? Bueno, Eva, voy a contestar como le digo a ellos. Yo no soy adivino, yo soy policía, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar porque lo que acaba no es el toque de queda, no es el estado de alarma, es el ordenamiento jurídico que embarca todo el resto de normas, de confinamiento, de toque de queda, de horario de uso. Entonces, yo entiendo que los expertos, las autoridades sanitarias y los gobiernos, tanto autonómicos como central, están reuniéndose, están solicitando de una forma o de otra lo que a ellos por su territorio les concierne. Por lo tanto, hasta que no sepamos qué va a pasar, yo no tengo respuesta para los jóvenes y los reemplazo eso, a esperar que en estos días, como mucho el 9 de mayo, ya haya una solución a esto, ¿vale? Como mi parte de la didáctica, la instructiva, yo no sé lo que la jefatura, lo que la Junta de Seguridad Local o el propio Ayuntamiento o el propio subdelegado de Gobierno, Junta de Andalucía, van a decretar en cuanto a nuestro territorio. Pero yo intento calmarlos, intento darle una pequeña esperanza y que todo lo que se resuelva seguro que va a ser positivo y va a ser en bien de toda la sociedad. ¿Qué balance sacáis de estos talleres? Bueno, esa parte no la llevo yo, la parte la lleva la delegación, la lleva la propia jefatura y por lo que he podido oír al delegado, a José Eduardo, resulta que están habiendo, aparte de la aceptación, aparte de bajar el número de actas, de infracciones y de actuaciones de los compañeros en esos temas, por lo visto ha bajado bastante. Entendemos que al ser una campaña y una labor conjunta de la Delegación de Enseñanza, la Delegación de Educación, la Delegación de Seguridad Ciudadana y la propia policía, parece ser que la conciencia, el cumplimiento y la fianza de los jóvenes en que se puede lograr, se está consiguiendo. Bueno, pues Ignacio Durán, muchísimas gracias por atendernos y te dejamos que continúes con estos talleres para que los jóvenes lo tengan algo más claro. Gracias, buen día.
Para mí es un placer, gracias, buenos días. Un saludo. Bueno, hablábamos de todas estas actividades que sí se pueden hacer, que no. El fin del estado de alarma lo tenemos ya aquí. Este 9 de mayo ha habido numerosas fiestas ilegales, tanto aquí como en el resto de España, ¿no? La policía local ha tenido que hacer un gran esfuerzo precisamente por evitarlas. Está con nosotros Pablo González. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuántos flecos sueltos, ¿eh? Bueno, sí, es que son tiempos y bueno, la gente de policía tenía mucha razón. Decir, bueno, yo no sé lo que va a pasar a partir del día 9. Ya lo que sí tenemos seguro es que viendo solamente los telediarios nacionales, ves que va a haber multitud de regulaciones de situaciones distintas según los territorios, ¿no? Las comunidades autónomas. Y bueno, esperemos que podamos hacerlo lo más homogéneo posible o lo más razonable. No sé, quizá también es verdad que habrá territorios donde la cosa está muy grave y merezca algunas medidas más graves que en otras, ¿no? Eso también creo que debemos entenderlo. Sí, pero todos son dudas ahora, ¿no? Sí, absolutamente. Todas. Pero bueno, en cualquier caso me parece muy agradable ver estas actuaciones de la policía en los institutos o en los colegios, esa cara amable de la policía y pedagógica, no sancionadora. Y yo lo recuerdo cuando estaba en el instituto también, cada vez que venía la policía, pues para decirnos algo. Ahora mis hijas, sé que también la policía va, pero ya por temas distintos, ¿no? Sí. Y recuerdo que siempre la sensación era muy agradable, ¿no? Era la policía, la cara amable, siempre mandan normalmente a agentes preparados, ¿no? Y de un perfil también agradable. Y bueno, era una especie de acercamiento a esa figura que algunos pues parece que tienen miedo. O sea, debe tener respeto a la policía, pero miedo no. No, está muy bien para prevenir en cualquier caso, ¿no? Al final, pues que no lleguen esas conductas porque realmente sabes que no las tienes que hacer. Concienciación es importantísimo. Bueno, pues hoy nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? Sí, a la cara no tan amable, ¿no? A la cara no tan amable, que no es lo habitual. Evidentemente hay excepciones, pero las hay. Estamos hablando del exceso de fuerza en las actuaciones policiales, que la hemos visto ahora, bueno, en distintos ejemplos, no solamente en España, sino, bueno, muy conocidas en Estados Unidos, ¿no? Sí, y en algún ejemplo que he visto yo a título particular, aquí en Marbella, donde, bueno, se te ponen los pelos de punta, pero es verdad, y estoy completamente contigo y lo suscribo, que si a lo mejor al día, pues puede ser una barbaridad, hay 10.000 actuaciones policiales, tiene que haber más, a lo mejor estamos hablando de 1, 2, 3 casos, o sea, el porcentaje es como el del riesgo de los trombos en las vacunas, ¿vale? Es decir, es ínfimo, pero bueno, pero se produce y cada vez que lo vemos, nos produce tal desazón, tal angustia, tal sensación de impunidad que merece la pena destacarlo y afrontarlo bueno, en su justa medida. Aunque los límites y las cosas, como ahora podemos ver, no son tan claros. No son tan claros los límites, ni tampoco los momentos en los que podemos ver satisfechos nuestros derechos. Bueno, ahora lo vamos a ver y también saber un poquito cuál es el límite, ¿no? Entre la libertad, por un lado, de expresión y la libertad de la policía, ¿no? De poder actuar en esa circunstancia concreta, ¿no? Cuando realmente puedes grabar a ese agente de policía, porque bueno, la ley Mordaza al final lo que pretendía era que bajo ningún concepto se pudiera hacer, Efectivamente, ¿no? Lo que pasa, bueno, entramos de lleno ya en ese tema porque además me parece realmente interesante. A todos nos interesa, e incluso a la policía en cuyos chats o blogs estoy metido y puedo conocer sus propias opiniones, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, la ley Mordaza, creo que fue con ocasión del 15M, de las acampadas, de toda aquella época, con el gobierno de Mariano Rajoy, se le dio una vuelta de tuerca a la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la ley Mordaza, y bueno, pues digamos que se lleva a un extremo de no poder grabar bajo ninguna circunstancia a la policía. Luego todo eso, sin embargo, con los siguientes gobiernos y la jurisprudencia se ha ido matizando, hasta el extremo de que, en mi opinión, y creo que coincido con bastante gente del mundo jurídico, la respuesta es toda la contraria. Es decir, sí se puede grabar a las actuaciones policiales. Y los noes son las excepciones, y según las circunstancias. Pero, sobre todo, los límites que hay en todo esto de la grabación a las actuaciones policiales son en cuanto al uso, no en cuanto a la grabación. Esto quiero que quede bastante claro, porque incluso en los chats o en las páginas especializadas de la policía, las recomendaciones de aquellos que son los juristas de la policía sí se pronuncian en favor de decir, una cosa es el uso, que es donde están los límites, y otra cosa es el acto de la toma de la grabación.
¿vale? El acto de la toma de la grabación sí se puede hacer, salvo en circunstancias muy concretas. Por ejemplo, como cuando, por ejemplo, estamos intentando grabar los TEDx. ¿Sabes quiénes son los TEDx? Lo de los explosivos. Pues lo de los TEDx utilizan una serie de materiales que son incluso, que tienen la catalogación incluso de secretos de Estado, ¿vale? Pues no se puede, ahí no se puede no ya el uso, sino el acto de la grabación. O en aquellos casos en los que estamos en una investigación o un escenario del crimen, terrorismo, etcétera, ¿vale? Pero son los casos mínimos de los que hablamos aquí, son como lo de George Floyd, claro. Creo que fue en Indianápolis, ¿no? Y que aquí sigue sucediendo, es la grabación que vi el otro día. No, claro, es una denuncia al final en toda regla y que sirve pues para arrojar luz de lo que está pasando. Se puede grabar a la policía en esas circunstancias, en una actuación policial en la que se está, se está resolviendo una situación, de hecho ¿vale? Se debe, ¿no? Porque si no... De hecho se debe, efectivamente. Impune. Podríamos llegar incluso a la conclusión de ¿se puede grabar? Sí. Ahora hablaremos de los límites del uso. Digo, ¿pero se puede grabar? Sí. ¿Se debe grabar? Creo que algún día, y algunas organizaciones internacionales, incluso nacionales de protección de derechos, sí, lo recomiendan, porque en realidad es la única vía que tenemos hoy, más allá de, si existen testigos, pero una grabación, todos hemos visto, que es concluyente, ¿no? Entonces, la grabación de eso sí se puede hacer. Lo que no se debe hacer es el uso el uso indebido, es decir, que pueda poner en peligro acercarte al policía, identificarle con la cara, es decir, la cara del policía no es lo más importante, porque si está en el operativo, tiene su identificación, hay unas órdenes internas que se sabe qué policía es el que estaba allí, ¿vale? Sí, hay otros canales, pero por ejemplo, ese tipo de situación de la que venimos hablando, alguien tiene esta grabación y la sube a las redes sociales. ¿Qué ocurre? No, ese es el límite del uso. Efectivamente, el uso que yo defiendo, que es perfectamente lícito, es aquel que hacemos para protegernos o para iniciar una acción judicial. Claro, como prueba. Exacto, como prueba. Y la tendremos que utilizar donde tenemos que utilizarla, que es en un tribunal. Lo de las redes sociales, etcétera, ahí ya empezamos a salirnos del plato, ¿vale? Y como ese uso es el que no es debido, es por eso por lo que la ley faculta a la policía, y ahí creo que debemos mandar un mensaje clarísimo, de que la policía tiene el derecho y la obligación de identificar a la persona que está haciendo la grabación. Hecho que nos pone nerviosos a todos y que de repente genera como una reacción de yo no tengo por qué obligación, yo no he hecho nada malo, no tengo que usted darle mi DNI. No. Si usted está grabando, la policía tiene derecho a decirle para, digamos de alguna forma, combatir ese posible mal uso, ¿vale? Tiene derecho a identificarte. Pues es usted, Pablo González, que soy en este caso, DNI, filiación y domicilio. Muy bien. Sí, es usted quien ha tomado estas imágenes. Pero no a pedirte el móvil. Pero no a pedirte el móvil, no a borrarte las imágenes, ¿vale? Ni a quedarse con el mismo, ¿vale? Nada de eso debería poder hacer la policía, nada de eso debería poder hacerlo, pero sí identificarle. A partir de ahí, como se trata de situaciones, Eva, lo hemos dicho más de una ocasión, tensas, es donde empezamos a meter la pata. Es donde empecemos a meter la pata, a negarnos a la identificación. Si te niegas a identificarte para que simplemente el policía tome datos de esta persona ha estado grabando aquí, tienen derecho a hacerlo, para controlar el posible fraudulento uso, tú te niegas a identificarte. De momento que te niegas a identificarte, ya empiezan los problemas, porque ya te sitúas en el lado de lo ilegal, claro, sin quererlo, y creo que a veces sin saberlo. Te pueden llevar incluso a la policía para identificarte. La policía puede, no es una detención, es una retención para llevarte a la comisaría y decir, con los ordenadores y con etcétera, pues le identificamos. Los nervios, usted no tiene derecho a hacer todo esto, forcejeo, damos el salto a la de resistencia a la autoridad, que ya es un delito, es decir, al final te vas de algo que en realidad no estaba haciendo correctamente, quizá, o sí estaba haciendo correctamente la policía, pero que no tenía que llegar a más. Te metes en un problema. Tú te metes en un problema tremendo, ¿no? Entonces, nuestro consejo es, todo es susceptible de empeorar siempre. La actuación de la policía, cuando se supone que es cuando está cometiendo una extralimitación, va a ser depurada después, Eva. Después, no en el acto. No tenemos ningún medio eficaz para decir, este policía está haciendo algo que no es procedente, yo me erijo en policía o mis amigos y ponemos fin a esa Pero claro, ilegalidad. para eso están las imágenes en realidad, ¿no? Porque ¿cuándo sabemos que hay un abuso o no? ¿Cuándo se retiene a una persona y cuándo se extralimita en esa detención, por ejemplo? Pero Eva, las imágenes nos sirven como defensa para luego ejercitar nuestros derechos después,
¿vale? No vale llamar, si me está deteniendo la Policía o Nacional o la Guardia Civil, voy a llamar a la local para que vengan a poner... No, eso no te va a causar ningún efecto. Relaja la situación e intenta no meter la pata más de lo necesario. Y si la policía es la que se ha extralimitado, vamos a actuar contra ellos después. En vía judicial, si lo que ha hecho es cometer algún delito, por ejemplo, violencia. Sí. Pegarte gratuitamente. Si te ha provocado una lesión, el policía también es responsable por eso. Y por vía interna. Es decir, por la apertura de un expediente disciplinario, que si no lo hace la policía de oficio, lo puedes tú solicitar en el Ministerio del Interior. Como puedes ver, son actuaciones posteriores. ¿Qué es lo que nos van a ayudar en esas actuaciones? Lo que acabas de decir, la grabación. La grabación sí que va a ser importante. Los testigos, naturalmente, si hay otras personas, o los daños que hayamos sufrido físicos, si es el caso, yendo luego al ambulatorio, si es que la policía no te ha llevado directamente, o sea, al ambulatorio del hospital, sí, estos son claros. y dejas rastros. A partir de ahí, haces la denuncia en el juzgado o en la propia comisaría. Es recomendable que sea en otra comisaría o que sea en otro cuerpo policial, no hace falta que yo lo diga, o directamente en el tribunal, donde se puede ir a hacer uno, y aportar las pruebas que tenga. Y si tienes el vídeo, eso es un uso lícito de esa grabación, porque va a un tribunal, no va a las redes sociales, donde se pueden utilizar muchas veces las grabaciones, pues bueno, quizá para producir scratches contra un policía, identificar o ponerle la picota. Aquí estamos hablando de casos en los que parece que es una cuestión aislada que no tiene nada que ver, pero hay muchas situaciones en este país provocadas por situaciones, por colectivos pro etarras, colectivos pro lo que sea, que han producido situaciones. Entonces, entendamos que también nuestra policía necesita la protección. Sí. Pero esos son los límites. Que el policía te quiera venir y te quiera cortar el teléfono. ¿Qué puede pasar ahí, Eva? Y yo intento, lo que pasa es que, claro, es mi profesión, intento mantener la calma, pero a partir de ahí solo es susceptible de empeorar. Si el policía te quiere quitar el móvil y tú sabes que no puede, porque yo lo estoy diciendo aquí, vas a forcejear y te vas a negar. Y en ese forcejeo vas a tocarle el codo al policía. Claro. Y una vez que le toques el codo al policía, puede interpretar que la situación que le está agrediendo. Y él va a usar la fuerza. Y entonces, a partir de algo que simplemente era que no puede usted cogerle el móvil, pero te lo coge, a partir de ahí, si hay gente grabando, luego podremos demostrar que ese policía está extralimitándose. Pero si no hay nada más, imaginemos una situación de laboratorio, en medio del desierto, con un solo policía, sin ninguna otra prueba, tienes las de perder. No cabe ninguna duda. Salvo que tengas el móvil puesto en directo, grabando en streaming, mandándolo a la nube, y aunque te quiten el móvil, todo eso luego va a quedar grabado. Bueno, ¿vale? Entonces, esto lo traemos a colección. Recordamos que son casos evidentemente excepcionales, pero que a verlos los hay. Y de hecho, en prensa esta semana, ¿no? Salía en Madrid una operación policial de este tipo, ¿no? Que la policía pues al final le quitaba los móviles porque estaban grabando y estaban registrando pues ese tipo de violencia en concreto, ¿no? Claro, claro. Y ahí lo tenemos ya muy claro. Los juristas lo tenemos muy claro. Puede usted prohibir, puede usted identificar, pero no puede usted prohibir la toma de las imágenes, salvo contadas ocasiones que hemos ya relatado, ¿sabes? O sea que, bueno, pero la propia policía recibe instrucciones y asesoramiento por parte de sus equipos jurídicos y del Ministerio del Interior en tales sentidos, pero recordemos que luego todos tenemos sangre caliente, las situaciones pueden ser tensas, violentas, pero bueno. Mi mensaje principal, Eva, es todo este tipo de freno a una actuación policial solo es susceptible de empeorar si pretende usted ponerle freno. Usted no le va a conseguir poner el freno porque está contra la autoridad. Si son abusos, usted lo tendrá que hacer después mediante la denuncia una vez que el asunto no haya ido más. Y yo invito a la gente a que, por mucho que sean abusos de cualquier naturaleza, que mantenga la calma para hacerlo, para ponerlo en conocimiento a través de su abogado posteriormente, que va a tener amparo. Y de hecho, bueno, antes de venir aquí me he leído docenas de sentencias, de condenas por distintos tipos de abusos o de extralimitaciones de la policía, que a veces pueden ser penales, si producen daños en la integridad física de las personas, y otras veces pues, pueden ser meramente administrativos. Recordemos que todos le damos de mutuo acuerdo a la policía un cierto uso de la violencia. El extralimitarse de esa violencia, depende del grado que sea, puede llegar a ser simplemente una sanción administrativa. Uno se queda con su moratón y la policía se puede quedar con su sanción. Pero si en vez de un moratón es algo más,
no va a ser simplemente un expediente. Sí, no se va a ir de disciplinario, rosita, ¿vale? No desde se va a ir de luego. rosita, o sea que, Pues bueno. Pablo, muchas gracias. Bueno, de nada, es poco tiempo para analizar una situación tan compleja, pero bueno, más o menos hemos dejado como lo de... Sí, pinceladas. ¿Podemos grabar? Sí. Que luego te encontrarás al policía que te diga que no. Ya lo sé, ya lo sabemos, pero que sepas que puedes grabar. Es el uso lo que no se permite. Sí. Son otros que te están grabando a ti, tú grabando, los que podrán luego poner de manifiesto esas circunstancias, que luego utilizaremos pues para intentar defender nuestros derechos. Pues hasta la semana que viene. Gracias, Pablo. De nada, a vosotros. Gracias. Nos vamos a marchar unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.